Imagínate que entras en una galería en Londres, caminás entre los lienzos de santos, reyes y batallas, y de repente te encontrás con una escena perturbadora. Una joven de apenas 16 años, vestida de blanco, vendada y a punto de posar la cabeza sobre el tajo del verdugo. Esto que estoy relatando, que parece completamente sádico, no es ficción. Lamentablemente es real, y esto le ocurrió a Jane Grey, la reina de Inglaterra, por tan solo 9 días. Es la representación más famosa de la ejecución de Lady Jane Grey, una adolescente que se convirtió en reina de Inglaterra por solo 9 días y que terminó pagando con su vida las ambiciones de adultos que la rodeaban. El cuadro de Paul de la Roche en 1833 no solo inmortaliza su final, transformó a Jane en un ícono trágico, casi una mártir. Pero ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Quién fue realmente Lady Jane Grey y cómo pasó de ser una joven culta y religiosa a convertirse en la protagonista de uno de los episodios más macabros de la historia inglesa? Y sobre todo, ¿cómo un cuadro del siglo XIX logró que todavía hoy la recordemos como la reina maldita? Para entender el destino de Jane, tenemos que mirar el contexto. Es Inglaterra a mediados del siglo XVI. El rey Enrique VIII había muerto en 1547, dejando un país dividido por la religión y una dinastía tan variante. Recordemos que Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica para casarse con Ana Bolena y fundar la Iglesia Anglicana. Tuvo 3 hijos legítimos: Eduardo VI, protestante, enfermizo, hijo de Jane Seymour; María Tudor, católica devota, hija de Catalina de Aragón; Isabel Tudor, hija de Ana Bolena y protestante. La línea de sucesión decía primero Eduardo, luego María y después Isabel. Pero había un pequeño problema. Eduardo VI enfermó de tuberculosis y estaba a punto de morir en el año 1553. El país temblaba. Si María la Católica llegaba al trono, la reforma protestante iba a desaparecer. En ese vacío de poder aparece el nombre de Lady Jane Grey, bisnieta de Enrique VII y sobrina nieta de Enrique VIII, y educada como ferviente protestante. Pero ¿cómo una chica de 16 años sin ambiciones políticas terminó puesta en el centro de este juego mortal? Jane Grey nació en 1537. Su familia era noble, rica y muy cercana al poder. Desde pequeña mostró ser una estudiante excepcional. Dominaba el griego, el latín, la Biblia y era profundamente devota del protestantismo. La describían como seria, frágil, muy culta para su edad. Pero lo que la hizo valiosa no fueron los libros, sino su sangre. El poderoso duque de Northumberland, John Dudley, vio en ella la oportunidad perfecta. Si Jane se casaba con su hijo, Guilford Dudley, y lograba ser proclamada reina, la familia Dudley controlaría el trono. Eduardo VI, agonizante y sin herederos, fue convencido de alterar el testamento. En vez de su hermana María, la corona pasaría a Jane Grey. En julio de 1553, Jane fue llevada prácticamente a la fuerza al trono. No quería, no lo pidió, no lo soñó. En sus propias palabras, el trono no es mío, me lo imponen. Y así fue coronada reina de Inglaterra. Pero un rey no es rey sin su pueblo. Pero, ¿cómo reaccionó el pueblo inglés ante esta reina improvisada? La proclamación fue un desastre. El pueblo no conocía a Jane, pero sí a María Tudor, hija directa de Enrique VIII. Y lo más importante, el pueblo la apoyaba. Mientras Jane era coronada en Londres, María se movía por el país, sumando apoyos, soldados y nobles. En solo 9 días, el golpe se dio vuelta. El Consejo Real abandonó a Jane y juró lealtad a María. Lady Jane Grey, su marido Guilford y su suegro Dudley fueron arrestados y enviados a la Torre de Londres. De ser la reina más joven de Inglaterra, pasó a ser prisionera acusada de traición. Pero seguramente María no la va a matar. Es la prima al fin y al cabo, ¿no? María Tudor, que en la historia la conocería eventualmente como Bloody Mary, por ser absolutamente brutal, al principio dudó. Jane tenía solo 16 años y claramente había sido manipulada. De hecho, María parecía dispuesta a perdonarla. Pero los seguidores de Jane cometieron una cagada de la puta madre. Organizaron una rebelión contra María con la esperanza de devolver el trono a Grey. La respuesta fue inmediata. En noviembre de 1553, Jane fue juzgada por alta traición. El veredicto: culpable. Y la sentencia: la desvivisión por decabezación. O sea, la decapitaron, gente. El 12 de febrero de 1554. Qué boludo, la cámara está acá.
La cámara está acá, ella está mirando acá. Bueno, che. No lo voy a grabar. Es la tercera vez que grabo este video. El 12 de febrero de 1554, Jane fue conducida al cadalso dentro de la Torre de Londres. Crónicas dicen que vestía de blanco, como si fuera una novia o una mártir. Vendada, desorientada, buscó a tientas el bloque donde debía apoyar la cabeza y dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así, sin más, decapitaron a un adolescente. Pero como una ejecución del siglo XVI terminó convertida en uno de los cuadros más famosos del siglo XIX. En 1833, el pintor francés Paul Delaroche presentó en París la ejecución de Lady Jane Grey. La escena es sobrecogedora. Jane, joven, frágil, vestida en blanco, es guiada hacia el Tajo por un verdugo imponente. A un costado, dos damas de compañía lloran desconsoladas. Históricamente el cuadro es inexacto. Jane fue ejecutada en un patio al aire libre, no en una cámara oscura. No llevaba esa túnica blanca, no estaba acompañada de damas, sino de un campellán y algunos guardias. Pero la verdad histórica no era el objetivo. Delaroche pintó un drama romántico, un teatro visual que convertía a Jane en la inocente sacrificada. En el siglo XIX, el público estaba fascinado con los relatos de mártires y princesas caídas. El cuadro fue un éxito inmediato. Jane pasó de ser una figura menor de la historia inglesa a convertirse en un mito trágico, la reina maldita. Y acá surge otra duda: ¿cuál era esa obsesión que tenía el romanticismo por las jóvenes mártires? En el romanticismo europeo, la figura de la joven inocente destruida por la injusticia era poderosísima. Jane encajaba perfecto. Adolescente, culta, piadosa, obligada a ser reina en contra de su voluntad, abandonada y traicionada, y encima ejecutada siendo inocente. El arte y la literatura la transformaron en una especie de santa laica, mártir de la ambición y de la intolerancia religiosa. Y ese mito pegó tanto que todavía hoy, cuando hablamos de Lady Jane Grey, pensamos más en la pintura de Delaroche que en los documentos históricos. Entonces, ¿fue Lady Jane Grey una víctima de su tiempo o una construcción romántica posterior? La verdad es que Lady Jane Grey fue ambas cosas. Históricamente fue una adolescente usada como un peón en una lucha de poder, que nunca buscó el trono y que pagó con su vida la ambición de otros. Culturalmente fue elevada a mito en el siglo XIX, convertida en un símbolo de inocencia sacrificada y en inspiración para novelas, poemas y cuadros. Su historia nos muestra cómo la política, la religión y el arte se mezclan para crear leyendas que superan a los hechos. Hoy, cuando miramos el cuadro de Delaroche en la National Gallery de Londres, no estamos viendo la ejecución real de 1554, sino la forma en la que el siglo XIX decidió recordarla, la mártir de los 9 días. Y eso nos hace plantearnos otro tipo de preguntas. ¿Cuánto de lo que creemos historia es realmente memoria artística, moldeada por las emociones de otra época? Te ha hablado Leo, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente video.